Bueno, día nos intenso, metemos de lleno en la política. Mira, yo estaba viendo el clip y la verdad que fue interesante todo lo que pasó porque hizo declaraciones ya Guillermo Francos en su doble rol de ministro de Interior, Correcto. que quedó subsumido dentro de la jefatura de gabinete después de que el presidente decidiera echar al jefe de gabinete Nicolás Posse. Y hizo muchas declaraciones públicas, algunas en entrevistas y otras en una conferencia de prensa. Dijo algunas cosas muy particulares que me parece que son bien interesantes. Cuando primero en una entrevista radial, creo que fue con Feynman, dijo, bueno, la verdad es que yo voy a cumplir el rol que, bueno, al presidente Milei mucho no entiende o no le gusta, que es el de la política. Después intentó, como si eso hubiera sido algo cuestionable, que hubiera sido una crítica al presidente Milei, intentó corregirlo en la conferencia de prensa. La verdad es que no hacía falta, porque no era un posicionamiento crítico, era una descripción. Es cierto, el presidente Milei, incluso en notas periodísticas recientes, había dicho que cuando fracasó la primera ley bases, que los consensos y el diálogo eran sinónimo de corrupción. En el momento en el que llamaba de contubernio, inclusive, ¿no? Sí. En algún caso. Y Franco se dedica exactamente a lo contrario. A lo porque contrario. Es un hombre absolutamente contemporizador desde hace muchísimos años. Y conoce la política muy bien porque recordemos que estaba, por ejemplo, Franco fundó el partido de Cavallo, junto a Cavallo. Acción por la República, correcto. Exactamente, con Domingo Cavallo. Bueno, no, Era el imagínate, vicepresidente del partido. perdón, un datito adicional a lo que dice Pablo, que conoce la política, viene con Paco Manrique de ese partido al que vos hacías referencia, el Partido Federal. Después trabajó, bueno, propició la candidatura presidencial de Eduardo Angelos. Luego pasó al menemismo en los 90, trabajó con Domínguez en la intendencia en ese momento de la ciudad de Buenos Aires. Luego apoyó la reelección de Carlos Menem. Paralelamente se fue al mundo privado en una primera etapa en la Corporación América. Después se reincorpora a la vida pública trabajando con Daniel Scioli como presidente del Banco Provincia entre 2007 y 2011. Luego regresa en el 2012 a la Corporación América, donde conoce a Javier Milei, y ahí entablan ese vínculo, y después trabaja en la gestión de Alberto Fernández como delegado en el BID. Deja ese cargo luego ya para incorporarse. Muy cercano a Gustavo Vélez, ¿no? Claro, entonces vos fijate todo lo que te nombré, Angelos, Menem, Cavallo, Scioli, bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón. ¿Alguien sabe por qué se fue Posse? Me parece que está bastante ¿Porque lo claro. echaron o porque se fue? Porque lo Está echaron. bastante Porque claro lo- y nadie lo quiere decir del todo, ¿no? Recordemos que fue primicia del señor Claro. Paulino Rodríguez. Hoy te vamos a mimar porque Pero sabemos que tenés un mi día particular, pregunta Paulino. es a propósito estamos hablando mucho ¿Cuánta de gente nuevo, se fue del pero gobierno? nadie A ver, ¿quién lo explica dice? por qué se van. Como no explicaron por qué lo pusieron. Sí, es cierto, pero Milei tuvo una baja cada 5 días, desde que es presidente, en su gabinete, con sus más y con sus menos. Posse era uno de los trípodes de la construcción de poder, uno de los que integraba ese trípode. Sí. El primer anillo. El primer anillo, era el jefe de gabinete, tenía a su cargo la administración. La última decisión siempre dependía de él. Fue incluido al final del camino en las negociaciones por la ley base, porque era el que tenía que decir sí o no, porque Francos finalmente era el fusible, era el que llevaba y traía, pero no definía Posse. Ahora será Francos. El que tenía la Claro. libretita. Y efectivamente yo creo que su vinculación con los servicios de inteligencia, a los cuales finalmente también le hemos puesto la lupa porque han sido desplazados los que estaban al frente hasta el día de hoy, Sibori entre otros, da la impresión que su vinculación a los servicios de inteligencia sepultó su vida política al lado de Javier Paulino. Milei, particularmente de Karina Milei. Naturalmente, si Este esto es el fue dato, así, ¿no? Está bien, sin duda, pero nadie si esto fue informa así, por qué. bueno, pero ¿Sabes nadie por qué? te lo Pará, desmiente. Ale, Yo te no lo entiendo, pueden Alejandra. informar porque si así fuese, Pero nadie te lo tiene desmiente. que hacer una denuncia. Perdón, o sea, nadie te- amerita una denuncia. Bueno, Vos como, esto amerita una bueno, denuncia, por igual. eso, Esto amerita por una eso, por eso es una suerte una pregunta. de tema que se comunica subrepticiamente entre el gobierno en lo más alto y algunos comunicadores para evitar justamente ponerlo en boca de los funcionarios que tendrían la obligación de denunciar si esto Sí, es de todas maneras, efectivamente Milei fue así. bastante claro porque descabezó, o sea, sacó al jefe de gabinete y también sacó al jefe de los espías, con lo cual Pero además estos había son los dos grandes una movimientos. particularidad.
tradicionalmente la agencia de inteligencia dependía de la presidencia, no del jefe de gabinete. Esa había sido una particularidad, una Claro, decisión pero que es había que a tomado Milei- Milei cuando llegó al Exacto. gobierno. A mí le Inexplicable, importa no sobre sé. todo la gestión de la economía. A Milei se entretiene con la gestión de la economía. No estoy diciendo que no sea responsable de todo lo demás. ¿Vos decís Pero que él- quiere que otros gobiernen lo que lo y él conmueve, solo se dedica a la economía? gobierna él. No, gobierna él, pero si vos traes a la mesa de discusión una cuestión económica o una cuestión política, él se engancha con la economía y es lógico. Siempre. Es más, Por eso tiene gente de confianza que le maneja otras cosas. yo creo que con el dólar a 1.300 Milei sintió el rigor de la presión política y toma el toro por las astas y hace los cambios, porque la economía empezaba a crujir y porque la expectativa Sí. podía darle vuelta toda esa hoja de ruta que había trazado de Milei baja entiende que pronunciada de- necesita la política para domar la economía. Y Eso porque ya lo tiene definitivamente claro. yo creo que él vio en esa pantalla que marcaba un dólar subiendo 200 pesos Necesito en la ley 4 bases. días, dijo, este Necesito es el ponerme de límite. acuerdo. Claro, ahora Porque era necesito su metro cuadrado, es lo que él mira. Es cierto, necesito la ley bases, pero acá había una particularidad. Él en la nota con Majul le dice, bueno, yo voy a eventualmente hacer el cambio de gabinete que todo el mundo ponía sobre la mesa el nombre de Pose cuando llegue a un hito. Primero es la ley bases. No, Una vez había que la tanta tenga, salga presión. bien o mal, bueno, se precipitaron los tiempos. Ahora, Francos, en su doble rol de ministro de Interior y jefe de gabinete, tiene una mochila importante allí, porque es cierto que va empoderado hoy al Senado a reunirse con Villarroel y los jefes de bloque por más de 2 horas. Antes era un interlocutor que tenía que ir a consultar a la Rosada, Correcto. que tenía que ver si Karina Milei o Pose le daban la anuencia de hacer las negociaciones con los legisladores. En la pared del dique hoy. Hoy, exactamente, pero hoy, digamos, no se fue con las manos llenas. No. No, al Hoy no se contrario. fue con la mano. Entonces, también es una prueba de fuego para él en su doble rol. Esto es en el barrio de Montserrat, en el café, la reapertura de... en la oxigenación del gabinete, la primera reunión que le hizo afuera. Santiago Caputo es el que saca la foto. Que no Sí, suele la aparecer, Que ¿no? no suele aparecer. Este es un hecho, porque casi esa mesa, fíjense, desde lo gestual, ¿quién la conduce? Caputo. Santiago Caputo. Santiago Caputo. Sí, Que es lo el que no tiene cargo. Sí, y si vos ves la otra foto, que no es Sin selfie, Karina, y Petovelo al lado, ¿no? Sin Karina y sin Javier Milei, Santiago Caputo. y si vos ves la otra foto que no es selfie, está como en la cabecera. Correcto. Es Muy una bien. mesa de café, pero si Sí. fuera la mesa de las reuniones de gabinete, él está en Desde la los cabecera. Quiero Yo creo agregar, que es muy algo, importante. quiero agregar algo que me parece que no se nos tiene que pasar por alto. Pose no era solo el jefe de gabinete. Pose venía trabajando con Milei desde hace muchísimo tiempo, y no me refiero a los años en Corporación América ni las 2 décadas de amistad que los unían. Venía trabajando desde hace tiempo con respecto a la conformación, a la organización del gobierno. Esa es una organización que a partir de ahora cambia porque Francos le va a dar otra organización más clásica, Correcto. menos moderna, hay que ver si más útil. Y hay otro dato que creo que no debe pasarnos por alto. Estaba el vicejefe de gabinete de Francos, que se llama José Rolandi, que es bastante más joven, que también pasó por Corporación América y en principio seguiría en el gobierno. Que es el de Pose. no El de Franco. Pose, el vicejefe de gabinete de Pose, claro. que tiene vínculo directo con Milei, que, a ver, la Porque persona de confianza era Pose. El otro es Lisandro Pero- Catalán, que era el número 2 de Franco, efectivamente, y ese se quedó a cargo de la Sigue. Secretaría del Ministerio del Interior. Exacto. Pero a ver, Que era había... alguien que había estado en el gobierno también de Alberto Fernández. Claro, Rolandi Sí. era debut en la política, de hecho él dejó la actividad Correcto. privada y era el que se paseaba de Casa Rosada al Congreso para negociar ley bases y para ver, yo te tengo que dejar esto, bueno, entregame esto otro a la Está bien. oposición. Hoy Diana Mondino no fue al Senado, hoy debía haber tenido la exposición sobre la política exterior del gobierno. Da la impresión, el argumento en el entorno de Diana Mondino es no queríamos interferir la discusión por la ley base, no queríamos interferir la discusión por la ley del pacto fiscal. A esta hora el oficialismo está volcado a tener dictamen mañana por la tarde, Sí. pero No está claro el número todavía dicen que le del falta dictamen. un voto. A Sí. esta hora están buscando ese voto que tiene que ver con los frentes provinciales. Busquen por el lado de Camao Espínola, Weather. Cuader. Bueno, hoy hizo una declaración Yo creo que está ahí, ¿no? Francos a la salida, que no sé si Capaz que tomaron alguno nota, falta. que en la negociación hay algo, porque hasta ahora el gobierno había cedido en casi todos los planteos para efectivamente lograr el dictamen e ir al recinto, pero hay algo que dijo Francos hoy, se trabó, que es el pedido de excluir de las privatizadas Aerolíneas Argentinas y el Correo. Francos dijo que eso no,
De modo que la incorporación de Sturzenegger al gabinete también, por eso lo linkeo los dos temas, Correcto. habla de una vocación del presidente Milei a propósito de lo que decía Pablo, de darle otro dinamismo a la gestión clásico, en materia económica. De darle mucha preeminencia al tema de la desregulación del Estado, el tema de las privatizaciones que estaba en la órbita también de Nicolás Pose y que venía trabado. Hoy, aparentemente, y esto lo dijo Franco, no es ningún trascendido, ni es información que yo tenga privilegiada, que la idea de excluir Aerolíneas Argentinas y el Correo, el gobierno ese punto no está dispuesto a cederlo. Y ahí se trabó un poco la negociación. Veremos qué pasa en el Correo, ya hay una chica importante. A todo esto, Fausto, la economía.